¿Se ve la pantalla? ¿Se ve las diapositivas? Listo. Entonces, nos habíamos quedado en las salidas del proceso de documentación de requisitos. ¿Ya? Hasta el prototipo habían sido las herramientas. Recapitulando, tienen el acta de constitución. A partir del acta de constitución tienen algunos interesados, de un registro de interesados que vamos a hacer posteriormente. Y con ese registro de interesados van interesado por interesado a recopilar, de acuerdo a una herramienta distinta de las que hemos visto, van recopilando qué requisitos va a tener ese interesado del proyecto. O sea, qué es lo que ese interesado requiere del proyecto. Una serie de requisitos. Y con eso van a producir un documento que se llama documentación de requisitos. La versión que yo les he dado es una versión simplificada de un documento de este tipo. ¿Ya? ¿Qué tiene que tener esta documentación de requisitos? La necesidad comercial u oportunidad. Quiere decir, para ese requisito en específico, ¿por qué se está pidiendo? ¿No? ¿Y cuál es la relación con los objetivos de la empresa? ¿Ya? ¿Por qué? Porque se tiene que cuidar mucho que ningún proyecto ya tenga requisitos solo porque los ha dado un interesado que no se acoplen a la necesidad comercial, a los objetivos de la empresa. Ya, por ejemplo, a ver, alguien que en una empresa minera quiere hacer un proyecto para desarrollar, para convertir sus volquetes en volquetes autónomos, ¿no? Ya, bacán. Entonces debe haber un proyecto para ver la posibilidad de sacar un prototipo de un volquete minero autónomo, que lo puedan convertir a un volquete autónomo. Ya, entonces ponen ese proyecto. ¿Ya? Y alguna de las personas, por ejemplo, los interesados, entre los interesados debe estar el personal de mantenimiento. ¿Ya? Y el personal de mantenimiento pide como un requisito del proyecto que, no sé, cambien el motor del volquete que se va a usar, ¿no? Porque quisiera aprovechar para hacer eso, ¿no? Para hacer ese cambio de motor. Si eso no va con la necesidad comercial oportunidad que se tiene o con los objetivos de la empresa, en ese momento, ese requisito no va al proyecto, ¿no? Entonces, a pesar de que se lo ha solicitado un interesado, no va a la documentación de requisitos, porque no cumple la condición, no va ni con la necesidad comercial u oportunidad del proyecto, ni con los objetivos de la empresa. Luego, tiene que tener los requisitos funcionales que describan los procesos de la empresa. ¿Ya? Los requisitos no funcionales y los requisitos de calidad. Requisitos funcionales son los requisitos que, por la función que desempeñan los distintos interesados o los distintos miembros del equipo de proyecto, se tienen que cumplir. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les di, va a haber requisitos funcionales cuando haya trabajadores trabajando en el proyecto o contratistas, van a tener que cumplir requisitos de seguridad, por ejemplo, de seguridad de higiene. Entonces, esos se tienen que agregar. Va a haber requisitos no funcionales que no dependen de la función, que son en general todos los requisitos técnicos. Y también va a haber requisitos de calidad. Entonces, por ejemplo, debe haber por allí, lo vamos a ver más en el capítulo de calidad, pero debe haber por allí algunos estándares para transporte público, ¿no? Que se deban cumplir, estándares de calidad. Eso lo vamos a ver cuando veamos el área de calidad. Pero esos requisitos solo exclusivamente de calidad también se agregan a la documentación de requerimientos. Hay también reglas de la empresa, hay que medir cómo son los impactos sobre otras áreas de la organización y sobre otras entidades. Acá, por ejemplo, en el ejemplo que les pongo del volquete minero, va a haber áreas de la organización que tienen relación, por ejemplo, el área de mantenimiento. Entonces tiene que medir qué impacto va a haber sobre el área de mantenimiento al volver autónomo un proyecto, al programa, al volver autónomo un volquete. Y va a haber impactos, por ejemplo, sobre otras entidades. En el caso de su proyecto de emergencia, por ejemplo, hay otras entidades como bomberos o la Policía Nacional, si es que su proyecto lo está gestionando la gerencia regional, la gerencia general de la región Arequipa, entonces bomberos
y Policía Nacional no caben dentro de sus competencias. Entonces son otras entidades. Van a tener impacto sobre ellas, lo van a utilizar, pero no son entidades del gobierno regional. Sin embargo, los hospitales y las postas de salud sí dependen del gobierno regional. Luego, requisitos de apoyo y capacitación. ¿Ya? No se tiene en cuenta solo el proyecto, sino que probablemente tengan que agregar capacitación. Eso en ambos proyectos suyos se tiene que incluir, y eso va a incluir una cantidad de requisitos adicionales que tienen que poner. Supuestos y restricciones alrededor de los requisitos. Ahorita vamos a ver qué es supuestos y restricciones, pero básicamente un supuesto es, al momento de hacer la documentación, estás asumiendo que una condición para cumplir ese requisito se va a tener que dar para cumplir ese requisito. Entonces, por ejemplo, en el caso de los volquetes mineros, supones que al personal que vaya a hacer esa implementación le van a tener que aceptar su entrada al campamento minero, ¿no? Y lo otro es restricciones. Es el mismo caso. Por ejemplo, se pone al momento de poner la documentación de requisitos qué restricciones va a tener ella. Bueno, entonces, la restricción va a ser, solo va a poder entrar al complejo minero el personal de la contratista que cumpla con pasar cierta entrenamiento, cierta capacitación, porque la ley te exige que para entrar en una mina tengas que tener cierta capacitación en seguridad minera. Entonces, esos supuestos y restricciones se ponen en los requisitos. Como ya mencionamos, la necesidad comercial de oportunidad, por qué, y los objetivos del proyecto a ser rastreados. Entonces, esos son los impactos que se tienen. Y eso tiene que estar en la documentación de requisitos. Como les dije, eso no está en la versión que les he pasado, no está todo esto. Pero ustedes tienen que considerar todas estas requisitos, tipos de requisitos que va a haber para poder completar bien su documentación de requisitos. Ahora, plan de gestión de requisitos. Ya es la segunda salida de este proceso. Documenta la manera en que se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos a lo largo del proyecto. Este no lo vamos a hacer porque es un plan un poco más complejo, no alcanza el curso para realizarlo. Pero ¿en qué consiste el plan? Aparte de la documentación de requisitos, que es básicamente una lista de requisitos y de dónde provienen, ya el plan de gestión de requisitos es un manual, digamos, de cómo se va a realizar la gestión de requisitos. Y te tiene el modo de las actividades de los requisitos, las actividades de gestión de la configuración. ¿Qué es actividades de gestión de la configuración? Son las actividades que sirven para gestionar cómo se va a hacer una gestión de requisitos. Ya básicamente acá en actividades de gestión de la configuración lo que tienes es que declarar qué actividades vas a hacer para este plan. Por ejemplo, ya cada semana tienes que revisar los requisitos y considerar cuáles ya se han cumplido y cuáles no. Es por ejemplo, de actividad de gestión de la configuración. Ya, el proceso para otorgar prioridad a los requisitos. Si se acuerdan, en el documento de requisitos había una columna que era prioridad, que lo decía alta, media y baja. Ya, en este caso, como es simplificado, ustedes van a poner esa prioridad de acuerdo a lo que consideren. Pero si el proyecto fuese completamente documentado, incluiría un plan de gestión de requisitos que les diría, ¿ya? La prioridad alta va a ser para los requisitos técnicos, por ejemplo. Para los requisitos administrativos y legales va a ser una prioridad media. Para el resto de requisitos va a ser una prioridad baja, por ejemplo. O pueden poner un proceso, ¿no? El proceso puede ser los requisitos que provienen de tal, tal y tal interesado van a ser los de prioridad alta. Los requisitos que vienen de tal, tal y tal interesado van a ser de media, y los de tal y tal y tal interesado van a ser de prioridad baja. Ese es un proceso para dar esa prioridad. Luego, las métricas del producto que se utilizarán y el fundamento de su uso. No, métricas de producto se especifican para cada uno de los, recién lo vamos a ver ahora que desarrollemos el tema, para cada uno de los entregables del proyecto. Lo vamos a ver, pero cada uno de los entregables del proyecto lo vamos a ver en la siguiente parte, que es de esa parte de gestión del alcance, que es la de desarrollo del EDT.
cada uno de esos entregables, por ejemplo, el sistema de IoT, las capacitaciones, el manual de uso de su sistema, va a tener una métrica que lo va a medir, ¿no? Y ustedes van a tener que elegir cuál va a ser esa métrica. Generalmente son pruebas de campo. Y la estructura de rastreabilidad. ¿Qué voy a rastrear y cómo voy a rastrear? Esto de estructura de rastreabilidad tiene que ver con otro documento que se llama es una matriz de rastreo de requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos, ya que sirve para, a lo largo de todo el proyecto, estar viendo cómo se van cumpliendo los requisitos, cuáles se van cumpliendo, etc. ¿Qué es salida? La matriz de rastreabilidad de requisitos. Una tabla que vincula los requisitos con su origen y los monitorea a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿Qué tiene que tener esta matriz? Igual, necesidades, oportunidades, metas y objetivos de la empresa, objetivos del proyecto, que eso se saca del acta de constitución, alcance del proyecto, ya que eso se saca de este proceso en sí, entregables del EDT, ya que eso se saca del proceso siguiente que vamos a hacer, que es desarrollar el EDT. Diseño del producto, desarrollo del producto, cómo se va a diseñar y desarrollar, estrategias y escenarios de prueba y los requisitos más detallados. Acá se detallan más los requisitos. ¿Ya? Cada requisito debe tener un identificador único, por eso es que su documentación de requerimientos tiene un número adelante. La descripción textual, fundamento de incorporación, el responsable, la fuente, esto en la matriz, la fuente, la prioridad, versión del requisito y el estado actual y la fecha de término. Una vez que tienen la matriz de trazabilidad de requisitos, también se las voy a colgar para que la desarrollen, tienen que definir el alcance, que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. ¿Cuáles son las entradas para definir ya el alcance? El acta de constitución del proyecto, de ahí que sacan los objetivos del proyecto, los hitos del proyecto. Luego, dos conceptos que vamos a ver de entrada ahora, pero se van a ver mucho más en todos los procesos que vamos a ir desarrollando, que son los activos de procesos de la organización. ¿Qué son los activos de procesos de la organización? Los documentos que les estoy dando, por ejemplo, son formatos, son activos de procesos de la organización. ¿Ya? ¿Qué es un activo? ¿A quién me puede responder? ¿Qué es un activo en una empresa? ¿Están ahí por chat o por micro? ¿Qué es el activo de una empresa? ¿Podrían ser solo los bienes que tiene la empresa en sí? Sí, casi. ¿No? Son los bienes que tiene la empresa, ¿ya? Que le permiten hacer su función o producir o generar una rentabilidad. A eso se llama activos. Va a haber bienes de la empresa que no producen nada. Y eso estaría mal, porque serían bienes que no están despreciados. Si tienes bienes que no producen bienes que no son activos, lo más probable es que tengas que tratar de deshacerte de ellos. Entonces, por ejemplo, un activo de una empresa es su capital, ¿no? Porque es dinero que le permite desarrollar su función. Un activo de una empresa es un terreno, por ejemplo, que le permite, así no lo use directamente para la producción, pero si ese terreno le permite garantizar préstamos que le permiten una línea de financiamiento, es un activo. La clásica es la maquinaria. La maquinaria es clásicamente un activo de la organización. ¿A qué se refiere activos? Entonces, cualquier bien, material o inmaterial, que te permite generar utilidad, generar rendimiento, hacer tus funciones. Entonces, en este caso, activos de los procesos de la organización son esos bienes, pero que te permiten realizar procesos dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, esta documentación, esa información, es un activo de procesos de la organización. La documentación de requisitos, que es el documento que ya hicieron, es una entrada de este proceso de definir el alcance. ¿Ya? Y finalmente, el juicio de expertos. ¿Ya? Ahora, este puede ser considerado un error de traducción del libro, porque a expert judgment, en inglés, lo han traducido como juicio de expertos. Una traducción más exacta sería juicio de experto. Porque cuando dices juicio de expertos, te da la idea de que tienes que
llamar a alguien para que trabaje en esto, ¿no? Llamemos al experto. No. Cada uno de ustedes y cada persona ya en la gestión de proyectos ya tiene un juicio experto por su experiencia en la gestión de proyectos y por su capacitación en proyectos, incluso por este curso, por ejemplo, que le permite ayudar a definir el alcance. A eso se refiere con juicio experto, ¿no? Pero para seguir la traducción en español del PMBOK, lo vamos a seguir llamando juicio de expertos. ¿Qué otra herramienta se utiliza? Análisis de producto. ¿Qué es el análisis de producto? Una vez que tienes las especificaciones de tu producto, lo analizas para ver cómo lo vas a poder desarrollar y diseñar. Después del análisis de producto, vas a tener una identificación de alternativas. Todos los productos pueden tener distintas maneras de ser elaborados. Les puedes dar las especificaciones técnicas de un producto X y puedes tener 5, 6, 7 maneras de producirlo, distintas. A eso se refiere con identificación de alternativas. Entonces, por ejemplo, en su caso, tienen el IoT para transporte público. ¿Qué opciones tienen para técnicas para la comunicación en ese caso, en IoT? Mencionen, ya deben haber visto un poco eso. ¿Cómo se podría hacer la conexión entre los vehículos? ¿Con qué tecnologías? ¿Ejemplos? ¿Por chat o por...? Ya, no, pero, o sea, no se preocupen, o sea, ustedes ya tienen idea de qué se puede hacer. Uno es Wi-Fi, por ejemplo. Podrían hacerlo también por GSM. Incluso, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama? Las líneas de transporte siguen utilizando la nube en una app. Las líneas de transporte siguen una ruta predefinida. Entonces, incluso podrían hacer comunicación de corto rango, ya poniendo entradas en determinados puntos y que ahí rápidamente descargue la información y esa información se suba al app, ¿no? Para no tener que usar muchos puntos. Podrían así no tener un punto en cada combi, digamos. No podrían tener solo algunos puntos en la ruta. Eso podría bajar costos, ¿no? Entonces tienen alternativas para hacerlo. Tienen incluso alternativas para cómo subirlo a la red. Existe un montón de protocolos ahora que recién se están consolidando para IoT. O sea, pueden usar MQTT, por ejemplo, o pueden usar otro tipo de protocolos. Entonces, cada una de esas partes genera distintas alternativas. Y se tiene que evaluar, identificar cuáles son las posibles alternativas para después, a través de, por ejemplo, talleres facilitados, ya conseguir tu definición del alcance. ¿Cuáles alternativas se van a usar? Y la salida de este proceso es la declaración de alcance. Describe de manera detallada los entregables del proyecto y el trabajo necesario para crear esos entregables. ¿Ya? Y para eso tenemos que, para poder entender esa parte, aclarar unos conceptos. ¿Qué tiene que tener la declaración de alcance del proyecto? Descripción de alcance, criterios de aceptación del producto, cómo lo va a aceptar mi cliente, mi patrocinador. O sea, por ejemplo, en el caso, si lo estuviesen haciendo para una empresa de transporte público, lo mínimo que les pediría es que funcione para todas sus unidades, que les dé tal tipo de información, que tenga tal tipo de resiliencia al corte, o sea, de que no pierda información tan fácilmente. Ya entonces va a tener ciertos criterios de aceptación, que si no, no te lo acepto, ¿no? Luego están los entregables del proyecto, ahorita vamos a ver un poco más de eso. Exclusiones, restricciones y supuestos. Vamos a ver cada una de esas con detalle. Exclusiones. ¿Qué no incluye el proyecto? Por ejemplo, cuando les venden un juguete, les ponen baterías no incluidas, ¿no? Entonces, ¿qué incluye el proyecto? Por ejemplo, en el caso del ejemplo que les ponía del volquete minero autónomo. Entonces, el proyecto incluye
convertir el volquete, los dispositivos necesarios para convertir el volquete, el personal que va a hacer la tarea, el protocolo de pruebas, los resultados de las pruebas, etc. Pero por si acaso no incluye el volquete lo tiene que proporcionar la empresa minera. No, por si acaso se pone eso, es para que quede en papel y tinta, que es lo que no se incluye, para que después no haya confusiones. Oye, el proyecto debería incluir esto, ¿no? No, acá dice que eso no lo incluye. Restricciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se debe y no se debe trabajar? Esto funciona, estas restricciones, por eso pongo ese ejemplo, funciona como las señales de tráfico, ¿no? A cierta hora no se pasa, por ahí no se voltea a la derecha, por ahí no se voltea a la izquierda, etc. Es una señal y es algo que queda en la documentación que te dice esto no se puede hacer. Ya, esto no está permitido. Entonces, por ejemplo, puede haber una documentación, un requerimiento al momento de hacer el diseño. El sistema no se puede trabajar, el volquete autónomo ya no puede trabajar más que en cierto sector de la mina durante las pruebas iniciales. ¿No? Entonces es una restricción. O sea, no puedo diseñar mi proyecto de manera que tenga que probarlo aparte de las etapas iniciales en otro lado de la mina. Entonces es una restricción que te está poniendo el cliente, por ejemplo. Algunos más ejemplos de restricciones. Ya, supuestos. Ya, esto es interesante porque se cometen muchos errores cuando se supone algo que después resulta siendo no cierto. En el dibujo, por ejemplo, ¿no? Un pata yendo a toda velocidad en una curva y dice, no, yo conozco el camino perfectamente, he manejado por acá toda mi vida. Entonces, supone, como ha manejado toda su vida por allí, que el camino va a estar libre en ese día, a esa hora, ¿no? Pero justo ese día, a esa hora, ha habido un derrumbe, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo cambiante, ¿ya? Y por lo tanto no puedes suponer cosas. Y si tienes que suponer cosas, las declaras en el alcance. Entonces, por ejemplo, lo declaras en el caso del volquete minero otra vez, se supone, estamos trabajando bajo la suposición de que a lo largo del desarrollo del proyecto va a ser posible circular en las vías en tal zona de la mina. ¿No? Entonces se trabaja bajo ese presupuesto. ¿Por qué se pone esa declaración en el alcance? ¿Por qué se pone eso ahí? Porque, digamos, empieza el proyecto, ya ustedes lo han planeado para acabar el proyecto en 8 meses, ya, y en el mes 3 hay tal cantidad de lluvias, hay, digamos, un niño de tal cantidad de lluvias que durante un mes no se puede trabajar el proyecto. ¿Ya? Y al final del proyecto, al final de los 8 meses, te van a exigir ya de que culmines el proyecto, cuando no has tenido el tiempo de desarrollarlo. Entonces, ¿qué vas? Vas a la definición de alcance, ahí pones, cuando firmamos esto, en el supuesto se decía que se supone que se va a tener los 8 meses o la cantidad de meses del proyecto, se va a tener disponibilidad de eso. Como no se ha cumplido esta parte, porque está en el supuesto, ya es necesario un mes más. ¿Ya? Y ahí es razonable dar ese mes más de ampliación del plazo del proyecto, ¿no? Pero tiene que ponerse ahí, no se debe así nomás ampliar los proyectos porque si no te demoras la vida, pero tiene que haber una razonabilidad en eso, ¿no? Igual acá, cuando supones algo, supones que el cartel significa algo y significa otra cosa. Ahora, definir el alcance tiene cierto tipo de otra salida, que es la actualización a los documentos del proyecto. Esto lo van a encontrar en casi todos los procesos. ¿Por qué? Porque este es un proceso dinámico. Ya conforme vas diseñando el proyecto, tienes que ir actualizando. Lo que les comentaba. Cuando vas a hacer definir el alcance, quizás encuentres más interesados y tienes que cambiar el registro de interesados. Vas a encontrar quizás más requisitos, vas a cambiar la documentación de requisitos, igual la matriz de rastreabilidad. Entonces recuerden que es un proceso dinámico. Hasta ahí consultas, preguntas, porque hasta ahí van a hacer la matriz. Ahorita vamos a ver la matriz. Y vamos a dejar el EDT para la siguiente clase, que es una parte bien, bien compleja.
¿Hasta esa parte alguna consulta antes de que pasemos a ver la matriz? ¿Sí, Marcos? Ya, lo voy a volver a explicar ahorita. Entonces, ¿a qué se refiere el análisis de producto? ¿Ya? Por ejemplo, en sus casos, el producto es un sistema IoT para rastreo y gestión de flotas de flotas de transporte público. ¿No? Eso sería básicamente su, su producto. Entonces, ¿qué tienen que hacer con análisis de producto? ¿Ya? Ese producto que ustedes tienen que analizarlo y decir, el análisis es, en este caso, a partir de los requerimientos que ya tienen, porque han hecho la documentación de requerimientos, es qué forma va a tomar ese producto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en ese caso específico del IoT, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué les está pidiendo el transportista? Por ejemplo, en el momento de que hacen la documentación de requerimientos, le va a tener que pedir qué información tienen que enviar. ¿Ya? ¿Qué información es la que necesitan? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les van a pedir, quiero que me envíe la posición, quiero que quizás pueden poner sensores para ver cuántas personas hay, ¿ya? Quizás pueden poner una cámara para ver por dónde está circulando, quizás pueden poner un sensor estoy imaginando cosas, lo que saldría de una sesión, por ejemplo, de brainstorming con ellos. Pueden poner un sensor para que el chofer no se esté durmiendo, pueden poner un conteo a partir de las personas, el conteo de cuánto debería estar cobrando el cobrador, por ejemplo, pueden poner un montón de cosas, pueden poner sensores al motor, sensor de combustible, etcétera. ¿No? O sea, N cosas van a poder poner. Obviamente yo puedo volver un monstruo a esa combi, llenarla de sensores. Eso, como les comentaba, amplía el alcance, pero eso también amplía el costo. ¿Se me escucha ahora? He cambiado el micrófono. Ya. Entonces, después lo veo. Ya, entonces. Ya. Entonces, pueden poner un montón de esas cosas. Ya, pero al final les va a salir una combi con $1,000 cada combi con $1,000 en sensores. ¿No? Entonces, a eso se refiere el análisis de producto. Ya, como tiene un montón de requisitos, ya que se les está pidiendo, pero a la vez tienen restricciones de tiempo y de dinero, analizan el producto y ven qué tantos de esos requisitos puedo cumplir dentro de las otras restricciones. A eso se refiere a análisis del producto. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? Se analiza qué es lo que se quiere. ¿Ya? ¿Está más claro, Marcos?
Listo. Entonces, una vez que tienen todo eso, ya van a hacer primero van a hacer la matriz de trazabilidad del producto. ¿La ven? Ya. Entonces, ese es el segundo documento que van a hacer para alcance. Ya vieron sus requisitos, ya vieron la documentación de requisitos. ¿Ya? Para cada uno de ellos, le tienen que poner el mismo ID. ¿Se acuerdan que les pedí 20 requisitos? Ya, o requerimiento. Le van a poner un nombre a ese requerimiento que también viene desde la documentación, como acá dice, desde la documentación de requerimientos. La misma prioridad, la misma categoría y quién se los ha pedido, ¿ya? Que es fuente. Ahora, acá van a tener que hacer ya un poco de investigación. Ya tienen que definir para quién iban a hacer el proyecto. Para la región, una empresa privada, una empresa de transportes, etc. ¿Ya? Y acá están las relaciones trazables. Una es la relacionada a objetivos. Van a sacar del acta de constitución que han hecho, ahí han puesto objetivos. ¿Ya? Y lo van a poner acá. ¿Ya? O sea, cada uno de ellos tiene que estar relacionado a un objetivo. Si no encuentran un objetivo, dos cosas. O sacan ese requerimiento porque no sirve, ¿ya? O si ese requerimiento es muy importante y no se habían dado cuenta de antes, lo agregan al acta de constitución. En una circunstancia de desarrollo dinámico del proyecto, ¿qué pasaría en ese caso? Han hecho el acta de constitución, cuando han estado haciendo la recopilación de requisitos, han llegado a esta parte de matriz de trazabilidad de requisitos y han dicho, mira, este requerimiento de fulanito, de tal interesado, no lo habíamos completado en el acta de constitución. ¿Ya? Pero es tan importante, ¿ya? Que requiere que cambiemos el acta de constitución. ¿Ya? Pero ustedes no pueden así nomás cambiar el acta de constitución. Tendrían que ir con ese requerimiento a conversar con el patrocinador del proyecto y decirle, mira, nos han dado este requerimiento y consideramos que es muy importante. Ya queremos ponerlo en el acta de constitución. Si el patrocinador le dice, ya, pónganlo, y ustedes le tienen que avisar, puede subir el costo, puede bajar el alcance, puede aumentar el tiempo, y aún así el patrocinador les dice, ya, pónganlo, se cambia el acta de constitución. Agarran ese documento, el acta de constitución anterior, le agregan eso, y abajo debería tener un campo para revisión. Revisión 2, con una nota allí de qué fecha se hizo esa revisión y de qué cambios se hicieron y por qué. Y con eso pueden cumplir esa parte. Ya eso sería en un caso más complejo, les voy diciendo. Esos relacionados objetivos lo van a sacar del acta de constitución. Luego, las relaciones trazables relacionadas al EDT. Y lo que tienen que poner es acá, para cada uno de los requerimientos, qué entregables de la EDT cumple el requisito. Como no hemos hecho todavía la EDT, esto, por ahora, lo van a dejar vacío. Como tal. Bueno, perdón. Luego van a hacer verificación y validación. Eso también lo van a dejar vacío, pero solo porque todavía no hemos llegado a estos conceptos. Entonces vamos a ver cuando veamos la parte del EDT. Ya, entonces por ahora van a ser para la siguiente clase todos estos campos. ¿Ya? Porque son los que ya tienen la documentación que se puede utilizar para hacerlo. ¿Ya? Ahorita les voy a copiar esto a la unidad 1. ¿Ya? De ahí ustedes se la descargan y la hacen aparte, recuerden, ¿no? O sea, en unidad 1 solo está la... qué raro. A ver, puedo grabarlo aparte. En unidad 1, que es esta carpeta que la tienen ustedes compartida, ya, solo tienen que tener, van a descargar de ahí la documentación de requerimientos, por ejemplo, la acta de constitución, etcétera, lo van a modificar y después me lo van a enviar. ¿Ya? Pero no lo modifiquen ahí mismo porque acá están los modelos de las matrices. A ver, ahora sí se puede. Veamos. Mientras tanto, ¿alguna pregunta?
¿Ya? Entonces ya tienen la matriz de trazabilidad de requisitos en la carpeta compartida. ¿Ya? De ahí la descargan, la modifican y luego me la van a enviar. ¿Ya? Hasta ahí una pregunta. Para ir cerrando. ¿Me escuchan? ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? No todavía, lo estoy subiendo en la noche, que tengo que pasarlo a YouTube. No he tenido ocasión, Fernando. Ahora que estoy grabando este, lo voy a subir los dos al YouTube. Todo lo van a encontrar en la... No, si no los he compartido ahora les voy a compartir la lista del YouTube. Ahí va a estar todo, en una lista de YouTube va a estar todos los videos. ¿Ya? Si no hay más consultas, por ahora cierro y cualquier otra consulta, por favor, por el WhatsApp.